Muy bien, habíamos indicado en el anterior video que teníamos una fórmula, una primera fórmula que va a estar asociada a la ecuación diferencial que hemos deducido cuando no tenemos elementos externos o fuerzas externas como la fricción o una fuerza adicional. Entonces, en este sentido, para que la ecuación diferencial sea de mejor manera representada, vamos a optar por hacer desaparecer esta constante que está afectando a nuestra derivada. Entonces, si dividimos toda la ecuación diferencial entre m, vamos a obtener la siguiente expresión. La segunda derivada del desplazamiento en función al tiempo más k sobre m multiplicado por el desplazamiento, esto es igual a 0. De acá podemos deducir fácilmente que esto es una constante. ¿Sí? K sobre m es una constante, K es una constante, m la masa del cuerpo es constante. Entonces, en ese sentido, vamos a optar por reemplazar o hacer un cambio de la siguiente manera. Vamos a asumir que ahora esta división de K sobre m va a ser W, pero le vamos a agregar una raíz para poder simplificar este escenario. Muy bien, entonces, si yo quiero representar tal cual está esto, ¿sí? Podría ser lo siguiente. Si yo a esta expresión que acabo de deducir acá le elevo al cuadrado ambos términos, tendría lo siguiente. Entonces, esto me va a permitir simplificar este cuadrado con esta raíz. Y de esa manera yo tuviese lo siguiente. W al cuadrado es igual a K sobre M. Entonces vamos a utilizar ahora esta expresión. Es decir, que K sobre M lo vamos a reemplazar por W al cuadrado. Entonces de esa manera yo podría simplificar mi expresión de la siguiente manera. La segunda derivada del desplazamiento en función del tiempo más K sobre M, que ahora para nosotros va a ser W al cuadrado multiplicado por X, esto es igual a 0. Bien, entonces esta ecuación diferencial es resoluble. Recuerda que estamos asumiendo que esto es constante. En ese sentido, ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a aplicar lo que habíamos aprendido en primeros cursos, ¿no? En los primeros videos, perdón, lo que era la resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales que son lineales y son homogéneas. Entonces yo voy a utilizar el operador diferencial elevado al cuadrado, x más w al cuadrado x, esto es igual a 0. Acá tenemos en común x, ¿no? Que es la variable dependiente. Y en ese sentido tendríamos d al cuadrado más w al cuadrado, esto es igual a 0. Entonces de acá yo puedo decir que w al cuadrado es igual a menos w al cuadrado. Entonces acá el d al cuadrado va a generar la siguiente raíz cuadrada de menos w al cuadrado. Entonces acá tenemos nuestra solución. Recuerda que este signo negativo hace de que la raíz cuadrada sea imaginaria, es decir, que vamos a producir valores imaginarios. Obviamente que puedo hacer esto, ¿no? Puedo simplificar las raíces y yo tendría menos w. Pero como estamos trabajando con raíces, ojo, ¿no? Estamos trabajando con raíces imaginarias, entonces yo voy a tener las siguientes soluciones. Voy a tener primeramente un m1 que va a ser igual a wi y un m2 que va a ser igual a wi, pero con signo cambiado, ¿no? Entonces, considerando que obviamente estos elementos son imaginarios. Entonces, cuando tenemos valores imaginarios como soluciones a nuestra ecuación diferencial, sabemos que ahí entra en juego lo que es el seno. Entonces, yo tuviera la siguiente expresión. La solución a esta ecuación diferencial del desplazamiento en función al tiempo va a ser igual a una constante 1 multiplicado por el coseno de la raíz que hemos encontrado, que en este caso va a ser w, por t, más una constante 2 multiplicado por el seno asociada a la raíz que hemos encontrado, que debería ser wt. Observa que acá nuestros valores de nuestras raíces son iguales. Son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros graficaríamos esta expresión, recuerda que, por ejemplo, esta wt lo podríamos cambiar por una variable, yo que sé, z, ¿no? Por decir, y vamos a representar su gráfico. Si nos vamos al gráfico, yo voy a utilizar una utilidad acá, ¿no? Supongamos que esa z va a ser x, por decir. Entonces, observa, yo tengo acá la gráfica del seno. Esto es el coseno y esto es el seno. Entonces observa que el seno está empezando en el origen, ¿no? Y tenemos un periodo y tenemos una amplitud, ¿no? Y observa cómo el coseno ahora está empezando desfasado. Si te das cuenta es lo mismo. Si yo acá, por decir, represento la ecuación de esta forma, mira, observa, tengo la misma expresión del seno de x más un valor de desplazamiento, y te recuerda que acá el valor de desplazamiento, acá esto es 0. Si ahora al valor de desplazamiento le pongo un valor, observa de que puedo hacer de que la función se acomode a donde está partiendo mi función seno, ¿no? Entonces, esta manera
la fase o el desfase se puede representar como positivo o negativo. Entonces nosotros podemos inclusive simplificar nuestra expresión al solo hecho de utilizar uno de los juegos. Entonces yo podría representar esto de la siguiente manera: x en función de t no es más que c1, una constante, coseno de wt más un desplazamiento, o si gustan podríamos asumir que esto puede ser negativo. El desfase es lo que hace de que la otra función esté o retrasada o adelantada, es decir, este de acá. Entonces esta es una posible solución a nuestra ecuación diferencial. Ahora quiero que contemples también lo siguiente. Recuerda que este tipo de movimiento está representando un esquema oscilatorio. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si te has dado cuenta, tenemos un gráfico donde tenemos esto así, ¿no? Esto está oscilando. Y si nosotros nos vamos a la gráfica, vas a observar de que, bueno, esto lo vamos a colocar directamente 0. Ahí no pasa nada, el desplazamiento sigue siendo el mismo. Observa, si yo voy a empezar a reducir, esto es infinito. Esto va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué quiere decir este esquema? ¿Qué nos da a entender este modelo que acabamos de representar? Que esto es un modelo ideal. ¿En qué sentido? Si te das cuenta, la gráfica está representando un modelo de un resorte, ¿ya?, que constantemente está subiendo y está bajando. Sube y baja. ¿Hasta qué tiempo? Pues hasta el infinito. Porque supuestamente este es un modelo ideal donde no existe pérdida. Es decir, que este modelo constantemente va a seguir haciendo esto. Y obviamente que en la vida real este modelo es falso, ¿no? Porque no existe este esquema en la vida real. Porque no tenemos una fuerza que constantemente se prolongue y sea infinita. Entonces, este es un modelo ideal donde nosotros estamos descartando la fricción del aire o la aplicación de una fuerza externa. Habíamos deducido que el valor de W, ¿no?, acá lo tenemos. El valor de W es igual a la raíz de K sobre M. Este valor está asociado al ángulo de nuestra solución, si te das cuenta. ¿Qué quiere decir? Entonces, el ángulo o el desplazamiento o el comportamiento que va a tener nuestro sistema oscilatorio va a estar en función a W. Y recuerda que W está en función a estas dos constantes. ¿Qué quiere decir? Tendríamos un escenario, recuerda que K está asociado a la resistencia que tiene nuestra... no es un spring, es un resorte. Nuestro resorte es mucho, se me va, confundo spring con resorte por la terminología en inglés. Bueno, nuestro resorte. Entonces, esta es la fuerza con la cual nuestro resorte trata de volver a jalar o llegar a su estado inicial. Entonces, si esto es grande, ¿sí?, y tenemos un cuerpo pequeño, ¿qué ocurre? Entonces, si tú tienes algo grande, imagínate que tienes algo y tienes que dividir entre dos, pues tienes un trozo de considerablemente, se podría decir que es un valor grande, ¿no? Imagínate que este es todo un trozo y lo divides entre dos, entonces sigues teniendo un trozo de la torta grande. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Si tienes un valor grande, la raíz te va a dar también un valor grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esto es grande, si nos vamos al gráfico, observa, vamos a colocar, se me ocurre un seno de un valor de 5x, observa que el seno, ¿sí?, observa que cuando esto es grande, la fuerza de K está haciendo de que, bueno, vamos a colocar inclusive uno más grande, se me ocurre un 2, un 5. Observa cómo ahora nuestro gráfico se ha vuelto más tupido. ¿Qué quiere decir? Que eso está haciendo de que constantemente el cuerpo quiera volverse a traer. Entonces tenemos una oscilación bastante fuerte. ¿Y qué ocurre cuando tenemos lo contrario? Es decir, esto es pequeño y esto es grande. Es decir, K es pequeño, es decir, que no tiene mucha resistencia, por decir, nuestro resorte, pero estamos asociando a una masa grande. Bueno, dependiendo de cómo tengan estos valores, pero hay un posible escenario. Si tenemos algo pequeño y tenemos que dividirlo entre algo grande, nos va a dar si digamos que tenemos que dividirlo entre 10, vamos a tener un trocito bien pequeño. Y la raíz de ese trocito bien pequeño va a ser también pequeño. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos un ángulo? Porque este W, recuerda que va a estar asociado al ángulo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un ángulo pequeño? Pues seguramente va a ocurrir esto. Imagínate que ahora en vez de 5 vamos a colocar 0.5. Entonces observa cómo ahora la amplitud, la frecuencia se empezó a elongar. Es decir, que para que mi cuerpo nuevamente vuelva
a oscilar, el oscilamiento va a ser lento, como si fuera un péndulo. Entonces, esto es importante considerar al momento de hacer análisis de los problemas que estamos trabajando. Entonces, si te das cuenta, acá tenemos un pequeño gráfico. Acá tenemos un gráfico donde tenemos una oscilación perfecta, ¿no? Donde, si te das cuenta, acá tenemos la oscilación normal, ¿no? Arrancamos, esto está yendo así, ¿sí? Acá, si te das cuenta, estamos diciendo que tenemos un resorte que tiene bastante resistencia, es decir, que se podría decir que es nuevo, ¿no? Entonces, esto hace de que constantemente el cuerpo quiera nuevamente el resorte quiera nuevamente volver a su estado inicial, ¿ya? Entonces, es algo interesante. ¿Y qué pasa cuando tenemos una masa grande? Hace de que esa masa venza a la resistencia que tiene este resorte, y esto va a ser un tanto más elongado, como te había demostrado en los gráficos.